es curioso porque yo no tenía intención, nadie en mi familia se dedica al mundo de la coctelería ni al mundo de la restauración. Yo en mi juventud, cuando acabé el COU, empecé a ver qué iba a ser de mi vida y un amigo mío que había estudiado en la escuela de hostelería me dijo que si había pensado apuntarme. Yo le dije, no tengo ningún interés en hostelería porque tampoco sé cómo me tenía que motivar para hacerlo. Y él me dijo algo que era muy gracioso. Sí que es verdad que yo trabajaba en discotecas, ya empezaba a trabajar en alguna barra y tal, pero él me dijo, date cuenta que cuando nos vamos de botellón, en aquellas, nosotros nunca nos ponemos bebida. Siempre tú, cuando llegamos, lo primero que haces es prepararte la mise en place y empezar a servir las bebidas, y como sabes lo que bebemos, ya lo preparas directamente. Yo le di vueltas a eso y dije, pues a lo mejor tengo futuro. Y empecé en la escuela de hostelería. Dentro de la escuela de hostelería hice técnico de restauración y la especialidad que más me llamó la atención fue la de coctelería y bar. Y a partir de ahí pues empezó mi carrera, digamos, como barman. El primer sitio donde trabajé en barra fue en un bar que todavía existe, aunque con otros propietarios, que es el Casal Solleric, en Palma, que es una cafetería dentro de un museo, pero que se caracterizaba porque se hacía muchísima coctelería. Además, cuando yo empecé a trabajar no había restricciones de terraza ni restricciones de cierres por horario nocturno, así que abríamos 24 horas. Y empecé haciendo turno de mañana, a las 7 de la mañana, lo que a las 2 semanas el encargado me vio y me dijo, yo creo que a ti en la bandeja, más que cafés con leche, te gustaría llevar botellas. Y me empezó a poner en turnos de noche y a partir de ahí pues ya empecé a trabajar primero en sala, en servicio de bandeja, y después poco a poco llegué entrando detrás de la barra y de ahí abrimos otro cóctel bar que todavía existe, que se llama Gibson, en el centro de Palma, y a partir de ahí pues ya me empecé a mover en diferentes hoteles y en otros espacios. Muchos, le daría muchos, pero quizás paciencia y constancia. Hay que tener paciencia para que el sector te deje su hueco. El problema más grande que tenemos en hostelería en general, yo creo que todos los aspectos de la hostelería, es encontrar la persona que confíe en ti. Es decir, yo como barman principiante, encontrar aquel barman senior o aquel encargado de F&B que diga, oye, esta persona pues tiene potencial, le gusta lo que hace, vamos a darle, entre comillas, la alternativa detrás de la barra. Por eso hay que tener mucha paciencia y constancia, porque no hay que dejar de trabajar. En nuestro sector es muy dinámico. Te desactualizas 2 meses y ya tienes que volver a hacer cursos, volver a estudiar técnicas y volver a estudiar qué ha pasado en esos 2 meses en el sector. Yo empecé hace 21 años y cada año estudio, aprendo, porque es básico para poder mantener como mínimo el nivel profesional en el que estás. Te pierden muchas cosas, como todo en general, es decir, el mundo de la cocina, el mundo del camarero de sala o el mundo de la barra. Yo creo que a todos nos preguntan y todos decimos pues el perdernos cosas, el perdernos fines de año, perdernos cumpleaños. Al final nosotros trabajamos en el ocio de los demás. Cuando los demás están de ocio, nosotros tenemos que trabajar, que es cuando más trabajo tenemos. Esto es lo más desagradecido, es decir, si tienes que poner algo en el debe, pues evidentemente la parte que te pierdes, que tu familia está celebrando algo o de vacaciones y tú no puedes porque tienes que estar trabajando. Bueno, al final todo tiene su parte B y esta tendría que ser una. Muchas. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, que yo, entre comillas, podríamos decir que era una persona que no tenía ningún objetivo profesional, a mí me lo ha dado todo. Yo soy todo lo que soy gracias al mundo de la coctelería, gracias al mundo de las bebidas. Y además te da opción de conocer a mucha gente. Yo, mi profesión, he conocido desde jeques hasta profesionales de la coctelería del otro lado del mundo, clientes que son gente normal, pero que cada día con su historia o con su vida te enseñan cosas en la barra. Mucha diversidad de conocimiento y también de todo eso aprendes y eso lo vas adquiriendo para tu vida personal y también profesional. Muchos. Lo que pasa es que quizás los que más admiro son los menos conocidos, porque son los que más han influido en mí directamente.
Aquí en Mallorca, y esto es poco conocido, hay una escuela de coctelería que se inicia a finales de los años 60, principios de los 70. Incluso el primer campeón del mundo de coctelería era un barman que trabajaba aquí el primer campeón del mundo español de coctelería era un barman que trabajaba aquí. Entonces hay una cultura de coctelería muy importante, entre comillas, aunque poco conocida. De esos grandes barmans yo destacaría a dos. Uno es Pedro Sampol, que fue mi maestro, mi primer maestro en coctelería. El otro es Rafa del bar El Barito, nosotros lo conocemos como Rafa del Barito, que también es de la misma generación y entre los dos me iban enseñando. Y después yo tuve uno que es Carlos de la Pompa, que era, digamos, fue mi segundo maestro, pero fue la persona que me enseñó toda la base de conocimiento que tengo sobre coctelería clásica y sobre el conocimiento del mundo de las bebidas. Y después ya sí que destacaría a Eduardo del Hotel Portichol, que es para mí uno de los mejores barmans de coctelería americana que tenemos en España, y evidentemente pues en estos últimos años han salido nombres en la coctelería española que hacen que admire mucho su trabajo, pues como puede ser Diego Cabrera, como puede ser Adal Márquez, Adriana Chía. Hay muchos y seguro que me dejo alguno. A todo el mundo. A todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene que beber un cóctel al menos una vez en la vida, con alcohol o sin alcohol, me da igual, pero disfrutar de la experiencia de un cóctel. Sí que es verdad que a mí me gustaría mucho tomarme un cóctel muy tranquilamente y muy despacio, porque me gustaría preguntarle muchísimas cosas a Javier de las Molas. Manhattan. Porque personalmente es un cóctel que siempre ha estado muy asociado a mí, es la bebida también que bebe mi hermano, quizás es el cóctel que más veces he hecho y el que más veces haré. Y también es una manera, como es un cóctel que tiene su cierta complicación, es una manera, si quieres, de ver qué nivel tiene un bar o qué nivel tiene un barman. Le pides que te realice un Manhattan y en función de cómo lo haga, pues tú ya ves un poquito cómo va a ser su coctelería, si va a ser más clásica, si va a ser más moderna, si no sabe de coctelería, que también ha habido casos, pero el Manhattan sin duda. Buena pregunta, buena pregunta. Sí que es verdad que se ha actualizado mucho, al menos en los 20 años que yo hace que conozco este mundo, pero sigue estando muy por detrás de lo que debería. Yo creo que en el hotel todavía el punto de venta del bar se tiene como un servicio complementario, no como una fuente de ingresos más de la empresa. Entonces, cuando yo he hecho gestión de bares en hostelería y tal, siempre me quedo con la sensación de que el bar se toma a veces como un punto de encuentro en el que se van a encontrar los clientes y van a pasar por ahí, y da igual, entre comillas, lo que hagas. Evidentemente, todas las empresas te exigen unos mínimos, unos estándares de higiene, de profesionalización, pero a la hora, por ejemplo, de creación de recetas, no se van a arriesgar mucho, ni suelen hacer grandes inversiones, porque no se creía en la coctelería. Ahora sí que en los últimos 5 o 6 años algunas cadenas hoteleras, en algunos hoteles franquicia, sí que están empezando a desarrollar auténticas coctelerías o coctelerías de verdad en España. Pero es algo que, si nos vamos a Asia, por ejemplo, en Dubái o en Malasia, todo hotel de 4 estrellas, a partir de 4 estrellas, tiene un bar que es 4 estrellas. Si es un hotel 5 estrellas, tiene un bar que es 5 estrellas. Y esto aquí en España, por ejemplo, en Mallorca, que es donde más conozco, hay algún caso, pero por desgracia todavía, si tenemos un hotel de 4 estrellas, a lo mejor tenemos un bar de 2 en ese hotel. Y poco a poco estamos luchando a ver si conseguimos ir cambiándolo. Muchos recursos. Siempre, al final, trabajamos con una dicotomía, es decir, nosotros tenemos que tener unos precios de venta que al consumidor le parezcan aceptables. Pero muchas veces esos precios de venta que al consumidor le parecen aceptables hace que no se pueda desarrollar todo lo necesario en el servicio. Es decir, por ejemplo, aquí es muy raro tener una brigada de trabajo en una coctelería que te haga solo la mise en place. Y cuando tú esto se lo planteas al propietario de un negocio o a alguien que quiere invertir en una coctelería,
te mira como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Que van a venir gente solo aquí para preparar lo que va a hacer el barman por la noche. Eso solo prepara el barman. Pero, por ejemplo, si nos vamos a manuales, como por ejemplo los libros ahora de coctelería que ha hecho el Bulli, que ha hecho Ferran Adrià, es lo primero que te pone a la hora de una gestión de una coctelería. Tiene que haber una brigada que haga la mise en place por la mañana, tiene que haber una persona que recepcione pedidos, tiene que después haber la brigada de servicio, dentro de la brigada de servicio. Y esta división, esta estamentación, que a lo mejor sí que está en cocina sí que tienes más el jefe de cocina, el jefe de partida, el subchef. Entonces, esto en coctelería todavía no se ve. De hecho, incluso el escalafón que había en el servicio de restaurante también ha desaparecido, es decir, ya no hay jefes de sector o no hay jefes de rango con su ayudante. Ya o eres ayudante de camarero, o eres segundo maître, pero además las cosas que haces no se corresponden, entre comillas, a lo que deberías hacer con una plantilla completa. Y eso yo creo que es un poco lo que vamos achacando, lo que vamos dejando detrás. Sí que es verdad que el que se estén dedicando barmans profesionales a abrir coctelerías, sus propias coctelerías, hace que esto vaya cambiando. O sea, si te vas a una coctelería profesional, pues, bueno, por ejemplo el grupo Jimbo que tenemos aquí, o Brass, tiene su brigada que se dedica a hacer este tipo de tareas y al final el servicio es mucho más rodado y te permite también hacer unas creaciones muchísimo más elaboradas. Complicado. Sí y no. Sí, porque es una profesión que a mí me agrada y la he disfrutado y la disfruto. No, porque la parte económica no es tan agradecida como otras profesiones. Es decir, para tener un nivel económico aceptable, normal, tienes que ser muy bueno, ¿no? Con el sueldo base, y eso que estoy hablando en Mallorca, que nuestro convenio profesional autonómico en salarios es de los más altos, si no el más alto que tenemos en el país. Pero aún así, cuando pones en la balanza el sacrificio que haces, lo que te pierdes, lo que te supone tu trabajo y la ganancia monetaria que tienes, pues a lo mejor ahí la balanza hace que yo a mis hijos les diga, buscaos otra profesión. Pero vuelvo a lo mismo, también conozco barman que se ganan muy bien la vida trabajando de barman. Es como les viera, si yo les veo que tienen esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de adaptabilidad, de que no se les va a caer los anillos por hacer trabajos a diferentes horas, diferentes días, etc., pues les diría que tirasen y que siguieran mi camino. Si veo que buscan otro tipo de trabajo, otro tipo de compensación, pues que estudien otras cosas.